Bienvenidos inversores y futuros inversores. ¿Invertir o no invertir en criptomonedas? ¿Qué tan fácil es falsificar una criptomoneda? ¿Acaso es un esquema piramidal o Ponzi? Si aún no lo sabes, en esta clase lo vas a descubrir, así que acompáñame. Recuerden que esta es la clase número 6 del curso de Introducción al Mundo Cripto. Ya tuvimos 5 clases donde aprendimos evolución del dinero, diccionario para criptomonedas, qué es el blockchain, tipos de blockchain, qué es el sistema DeFi, y en este momento vamos a saber si es viable o no es viable invertir en criptomonedas y a desmentir muchos de los mitos, miedos o FOMOs que se producen en el día a día sobre las criptomonedas. ¿Por qué invertir en criptomonedas? Lo principal que tenemos que saber es que las criptomonedas no tienen un valor fijo, ya que estas están en un mercado donde la oferta y la demanda hace que se especule sobre su valor y asimismo su valor cambie. Recordemos que las criptomonedas son uno de los mercados más riesgosos que existen. Esto debido a la volatilidad tan grande que se tiene sobre las mismas. Esto lo podemos ver a través de los bruscos cambios de precio. Uno de los ejemplos es que en el 2020 el Bitcoin estaba rondando unos $7,000. Luego, para inicios del 2021, Bitcoin llegó a $42,000. Pero 18 días después aproximadamente perdió un 30% del valor que tenía, lo que significa que la volatilidad y el riesgo contemplado en Bitcoin es gigante, por lo que se debe saber sí o sí sobre el mercado de las criptomonedas que están aprendiendo en este momento y en este curso. Son las bases para aprender a operar un mercado tan volátil, para que asimismo ustedes comprendan el riesgo y cómo gestionar ese riesgo. También otro de los riesgos, aparte de la volatilidad, son los ciberdelincuentes que están en constante intento de hackeo. Recuerden que directamente no se puede robar un Bitcoin. Lo que se roba en un hackeo es la clave para acceder a los movimientos de estos Bitcoin. Las criptomonedas no tienen valor. Esto es lo que afirman los detractores de Bitcoin y las criptomonedas. Dicen que no se apoyan en nada, no tienen ningún valor intrínseco o subyacente para que cotice a los precios que está cotizando. Entonces, lo que le da valor a Bitcoin en este caso es la intención de uso para los intercambios, el objetivo principal de Bitcoin, o al menos así se planteó, siendo un oro digital. Las criptomonedas son ilegales y se usan para blanquear capitales. Esto es muy difícil, ya que las criptomonedas son una divisa la cual nos sirve de intercambio, y aunque no estén reguladas como tal en muchísimos países, es muy complejo llegar a lavar activos con este mecanismo, ya que se verían las grandes cantidades de transacciones y sería un poco complejo. Además de que la mayoría de la gente que lava dinero prefieren el dinero fiduciario debido a que es más fácil de manejar y manipular. Además de que las plataformas donde se adquiere el Bitcoin están reguladas en muchos países y se adaptan a normas internacionales, algunas, no todas. Las criptomonedas se pueden falsificar fácilmente. Satoshi Nakamoto, al momento de plantear el white paper de Bitcoin, planteó una solución para el doble gasto, que para los que no saben, el doble gasto es si tenemos la persona A, la persona B, A envía a B un Bitcoin. En la blockchain y con la validación de los nodos se establece claramente para que la transacción sea válida, quede en el bloque a minar, la persona A tiene que tener una cantidad igual o mayor a la transacción que está realizando a la persona B, y de esta manera se les restaría a la persona A la cantidad que envió y se le sumaría a la persona B la cantidad recibida, que sería este que envió se le restaría y a este que recibió se le sumaría. Bitcoin es un esquema Ponzi o piramidal. Mucha gente lo afirma y sin embargo esto es falso, ya que Bitcoin no promete retornos sobre la inversión, simplemente se establece como una moneda de intercambio, no es más. Sin embargo, hay muchas estafas o scams donde podríamos decir que sí son esquemas Ponzi o piramidales basados en criptomonedas. Invertir en Bitcoin y las otras criptomonedas es un mal negocio. A pesar de que el Bitcoin tiene una volatilidad demasiado alta, no podríamos decir que es un mal negocio, ya que si aplicamos el hold o mantener las criptomonedas a largo plazo, siempre vamos a ser rentables si sabemos escoger los proyectos. Recuerden que en este momento hay más de 18,000 proyectos cripto establecidos, pero de esos 18,000 sinceramente solamente habrán 100 a 300 máximo proyectos e incluso menos, por lo que en este curso también les vamos a enseñar en clases posteriores cómo analizar los proyectos para no caer en scams o perder nuestro dinero.
¿Las plataformas para invertir en criptomonedas roban a sus usuarios? Esto también es falso. Muchas de las plataformas como exchanges centralizados y descentralizados siempre van a estar disponibles para los hackers y ser hackeados para que estos roben las contraseñas y asimismo transfieran las criptomonedas a otras direcciones. Haciendo esto no se puede dar vuelta atrás. Por esto mismo siempre se recomienda enviar las criptomonedas a billeteras frías o envíenlas a billeteras calientes, que son las que están en la red, pero siempre coloquen el doble factor de autenticación para que así no sea tan fácil acceder a esas contraseñas. Ahora invierte antes que los demás. Aún las criptomonedas están en una etapa de inicio, así que aún pueden invertir y pueden sacar mucha rentabilidad. Así que ya nos veremos en la próxima clase, donde enseñaremos el análisis fundamental. Esto es demasiado necesario para no caer en scams, así que ya nos vemos.